estos ojitos. Ya eres altamente tecnológica, mi Conchis. Bienvenidos a Enlace 50, este sábado 9 de enero. Estamos aquí teniendo una conversación con el doctor Dieter Lenoir y vamos a hablar de muchas cosas interesantísimas. Soy Concha León Portilla y pues damos la bienvenida a Dieter. Dieter, qué gusto que estés con nosotros. Con mucho gusto y gracias por la invitación, Conchita. Bueno, Dieter, a mí lo primero que me importa es que te presentes. Me gustaría que le digas a la gente qué haces, a qué te dedicas, tu medicina integral, Valle de la Paz, todo ese universo que eres. Se va a durar mucho tiempo, ya tengo 55. Pues órale. Pero, bueno, mi nombre es Dieter Lenoir, como dijiste, soy médico y me dedico a la medicina integrativa, que la medicina integrativa es una medicina que une todas las tradiciones de la medicina, hace una síntesis y se enfoca más a tratar la salud. En la escuela de medicina, que fue la primera que estudié, la medicina convencional o la medicina alópata, estudiamos más la patogénesis, o sea, la patología, con su nombre y apellido, y ideamos un tratamiento que pueda manejar los signos y los síntomas o muchas veces suprimirlos. En la medicina integrativa partimos que cada ser humano tiene las fuerzas innatas para recuperar o mejorar su salud. Entonces son como dos complementos, ¿no? Una es la medicina moderna y todos sabemos el enorme valor que tiene cuando la necesitamos, pero no ofrece mucho en el estilo de vida, la rutina diaria, en la alimentación, en cómo podemos nosotros como médicos o como profesionales de la salud ayudarle al paciente a involucrarse, a comprender mejor su padecimiento, tratar de orientarlo a la causa de su padecimiento y hacer los cambios en su estilo de vida que puedan hacer que recupere otra vez su equilibrio. Entonces, en eso me he dedicado 25 años, Concha, y como sabes, también soy agricultor, creo mucho en la fertilidad del suelo y como un fundamento para la salud de todo el ecosistema, y nosotros nos encontramos al final de este ecosistema. Entonces, si hay una disrupción en la parte baja desde la fertilidad, nosotros empezamos a acumular toxicidad y patología, como bien lo vemos ahorita en el COVID-19. Sí, pero bueno, qué interesante. ¿Eres agricultor desde hace mucho? Eso no sé si es así, Sí, desde que estudiaste medicina, o sea, toda tu vida. no. Yo hace 23 años, mi hermano y yo compramos un pequeño rancho por Valle de Bravo. Y como yo utilizo mucho medicamentos de plantas medicinales y extractos herbolarios y homeopatía, siempre fue mi interés ver cómo se podría cultivar, porque yo había estudiado estas plantas, pero nunca las había visto crecer. Y saber qué sustratos necesitan, qué relaciones tienen, cuándo cortarlas, cuándo se encuentran los principios activos más sintetizados en la planta. Entonces ahí tuve la gran suerte de acercarme a cultivar, y el cultivar la salud de la tierra, visto la enorme relación que tiene con el cultivar de la salud en general, como un concepto mucho más global de salud ecológica que solamente una salud anatómica, física, biológica, individual. ¿Cómo podemos hacer para crear esta salutogénesis? Es generar salud, ¿no? O sea, ¿cuáles son los fundamentos que debemos tomar en cuenta ahora que estamos aprendiendo tanto con lo que está sucediendo? Sí, yo creo que todos nos hemos vuelto más sensibles a lo susceptible que somos con un virus, que es una cosa minúscula y que hay trillones de viruses, y un virus está generando un gran estrago, especialmente en gente que tiene precondiciones de enfermedad. Ahí es a donde el virus tiene un impacto mucho mayor. Entonces todos hemos visto o hemos tenido que tomar mucho mayor conciencia de cómo cualquier patógeno, puede ser de incluso hasta una emoción tóxica, nos afecta más cuando biológicamente estamos debilitados. Entonces, lo que busca la salutogénesis, que es este concepto que es la generación de salud, busca precisamente mejorar tus funciones biológicas, psicológicas, rítmicas en tu cuerpo, que es la parte emocional, y hacer entender a la persona, a la población, a la comunidad en general,
que puede hacer muchísimo para revertir el daño y mejorar la salud. Entonces, básicamente la salutogénesis busca que los mecanismos autorreparadores en nuestra fisiología le ganen a la lesión. Si la lesión gana, entonces empiezan a aparecer los signos y los síntomas que luego en medicina moderna los tratamos de cierta manera. Pero primario a esto, lo que intentamos hacer en la medicina integrativa, en este concepto de salud, es fortalecer al ser humano en todas sus dimensiones, en su dimensión mental, sueño, pensamiento, en su polo rítmico, sentimiento, y en su polo biológico, que es toda la parte digestiva. En esos tres grandes áreas o tres grandes centros de comando, hacemos todo un enfoque para integrar esto y ayudarle al paciente en su estilo de vida, rutina diaria, en su nutrición, en su sueño, ejercicio, ejercicios de respiración, meditación, todo esto englobarlo para llevar al paciente a que pueda fortalecerse en vez de solamente atacar una enfermedad como la aprendimos en la medicina moderna. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente te va a ver a ti, podría decirte, te podría ir a ver casi sano, o entre comillas, sintiéndose sano, para empezar a hacer una regulación, y más para nosotros que estamos después de los 60. O sea, es como una afinación, básicamente, el Bueno, integrar todas las cosas. lo podemos ver así. Cada quien es individual y cada quien se tiene que afinar personalmente. No hay una medicina o un remedio o una alimentación que sea buena para todos. El asunto es llevar a una exploración y a un involucramiento al paciente a que él pueda, con ciertas directrices, empezar a hacer cambios en su vida que puedan empezar a fortalecerse. Y esos grados de fortalecimiento vienen por desintoxicación, cómo podemos limpiar nuestro cuerpo, cómo podemos dejar de hacernos daño, sobre todo en la nutrición, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, y así permitir que nuestra fisiología funcione de una mejor manera. No quiere decir que se quiten todas las enfermedades o que ya no tengamos riesgo, pero cuando viene algún problema emocional, una pérdida, etcétera, es muy diferente que si perdemos a una persona querida, que este cambio emocional empiece a generar un estrago en el cuerpo si su cuerpo se encuentra fuerte. Entonces, básicamente lo que buscamos hacer es dejar de hacer daño, limpiar la fisiología y finalmente fortalecerla con nuestro estilo de vida. Ese fortalecimiento con el estilo de vida tiene que ver con la medicina, con las plantas que decías, por ejemplo, o Bueno, con... ese es un aspecto, ¿no? Pero nos podemos fortalecer en estas tres áreas o tres centros de comando que te acabo de mencionar. Las plantas medicinales tienen un efecto muy bello porque no son elementos sintetizados puros, es la sabiduría de la naturaleza que empezamos a recuperar otra vez, como nuestros ancestros se curaron, pero ya bajo una lupa más científica. ¿Qué podamos hacer para, por ejemplo, limpiar el hígado, que es un órgano de vital importancia, incluso es nuestro órgano vital? ¿Qué plantas pueden ayudarnos sin generar dependencias, mejorar nuestro sueño, nuestro estado anímico, etcétera? Entonces hay toda una gran farmacopea que existe en todas las culturas del mundo, que ahora se está retomando mucho más ante lo que está sucediendo, por lo indefensos que estamos y las pocas respuestas que tenemos en la medicina moderna. Entonces, es un área, ¿no? Hay muchas áreas, hay áreas dedicadas a la alimentación, hay áreas dedicadas a la homeopatía, a la homotoxicología, a la medicina tradicional china, a la medicina tradicional de la India, que se llama la Ayurveda. En fin, hay muchos sistemas que se han dedicado de forma integral a mejorar la salud, y creo que más hoy que nunca deberíamos de empezar a retomar las cosas buenas que han hecho nuestros ancestros, dejar de hacernos daños con contaminantes y recuperar paulatinamente nuestra salud, y lo que yo te decía, encontrar nuestra salud individual, que es única. Sí, yo te escuché decir algo de que si comes chatarra te conviertes en chatarra.
Sí, esa es una fórmula muy sencilla. Sí, pero me Pero impresionó es muy mucho, cierta. me pareció 2 más 2 son 4, o sea, así clarísima. Y Claro. pues realmente llevamos mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Sí, desgraciadamente la cadena de nuestra nutrición hemos generado tal procesamiento. Primero hemos destruido nuestra madre, que es el suelo, que es la fertilidad. Cuando perdemos la fertilidad y hemos perdido por erosión y por agroquímicos más del 60% de la fertilidad, pues desde luego los nutrientes ya no van a estar tan concentrados como lo comieron nuestros ancestros, y esto empieza a generar ciertas deficiencias en nuestra fisiología que empiezan a generar pues estragos en el sistema inmunológico, en el sistema endocrino, que es el sistema hormonal. Entonces, el primer acercamiento es ver cómo podemos otra vez, porque 7 de cada 10 mexicanos a partir de los 20 años tiene problemas en la salud, que lo que se le llama un síndrome metabólico, que consta de varios padecimientos que denotan una toxicidad en el cuerpo, que es hígado graso, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, etcétera. Todo eso conforma un gran síndrome que denota un debilitamiento en nuestro cuerpo, y ese está profundamente relacionado a la alimentación. Entonces, cuando comemos chatarra, nos debilitamos, generamos esta resistencia a la insulina, este hígado graso, colesterol alto, etcétera, y se van complicando las cosas hasta llegar a una diabetes, una hipertensión, infartos y cáncer. Pero si nosotros lográramos descompresurar este malestar, esta toxicidad metabólica, sobre todo intestinal, podríamos aspirar a una salud pública muy diferente. Esta salud intestinal que ahora está tan de moda, por decirlo así, que dicen que el intestino es el otro cerebro y que el intestino, o sea, todo lo que están diciendo pues es un hecho, ¿no? Me imagino que tú lo consideras así, es del intestino que no absorbe o las cosas que nos están Sí, fallando claro. tanto y que hacen que nos enfermemos de todo. Ahora todo dicen que sale de ahí. Sí, hoy en día el principal enemigo que tenemos es desde luego la alimentación, seguido de la contaminación, el agua, etcétera. Pero desde luego, en el momento que nos alimentamos mal, como tú decías, el sistema digestivo, hoy en día en la ciencia se le llama un sistema nervioso entérico. Quiere decir que gran parte de los neurotransmisores, de los neuropéptidos, se producen entre 60 y 70% en nuestro intestino, y el intestino está a su vez muy relacionado con nuestra ecología interior, que es lo que le llamamos la microbiota, que son la cantidad de bacterias que habitan dentro, especialmente dentro de nuestro intestino, habitan en todos lados. Y hoy en día empezamos a mirar las relaciones que tiene la digestión con nuestra ecología interior, y empezamos a ver que está profundamente vinculado a la salud de nuestras membranas intestinales, y también está ligada profundamente a nuestro sistema inmunológico. 90% de nuestra individualidad, de nuestro cuerpo, son bacterias, hongos y viruses. Y estos no han sido considerados en una medicina anterior. Hoy en día es el gran tema de la medicina en general, es a donde se publican la mayor parte de los artículos, y vemos claramente que somos un ecosistema, y que si destruimos el ecosistema exterior, empezamos a destruirnos nosotros interiormente, y esto genera una disrupción grande metabólica, incluso mental, cognitiva, y si queremos o aspiramos a restablecer el orden, tenemos que ampliar nuestra visión y tenemos que reconsiderar esta ecología interior. ¿Cómo dijiste hace rato lo de las emociones? O sea, definitivamente las emociones influyen mucho en nuestra salud. Me acuerdo cuando te vi, me dijiste, ¿estás triste? Y te dije, sí. Me dice, pues me dijiste, ¿quién no está triste en estos momentos? Y me recetaste miel del corazón. Eh, la verdad es una lindura esa miel. ¿Y cómo das esa vuelta? O sea, ¿cómo llegas con el paciente a esa parte del entendimiento de que además de que tenía tos, en mi caso,
La miel del corazón, o sea, ¿cómo se unen esas cosas para las personas que separan todo, que estamos acostumbrados a nada más decir me duele aquí y no me duele aquí? Bueno, primero la experiencia médica cada vez te enfrenta más ante esta situación emocional, ¿no? Y cada vez se puede empezar a generar mayores correlaciones de las enfermedades que tenemos con nuestros eventos emocionales que estamos viviendo. El pulmón y el corazón es una unidad y le llaman el polo rítmico. Y cuando nuestra parte emocional está atorada, sobre todo a nivel pulmonar, cuando hay niños que tienen asma constante o empieza a tener bronquitis o neumonías seguidas, si uno escarba un poquito más profundo, uno lo puede ver generalmente muy relacionado a estados de tristeza. Entonces, ahí si no hacemos algo causal a nivel emocional, pues o lo platicamos con el paciente o entendemos cuál es su situación de vida, pues podemos empezar a parchar todos los síntomas y manifestaciones que está enviando nuestro cuerpo sin generar un tratamiento causal. En el momento que el paciente expresa eso, pues el médico tiene un horizonte totalmente diferente de poder ayudarle o por lo menos darle un fuerte abrazo. Claro. Eso también es una gran medicina. Claro, por supuesto. Sin duda es un fuerte abrazo. Y ahora que estamos con todo esto del COVID, ¿qué le recomiendas a la gente que haga para subirse el sistema? O sea, los que tal vez no pueden ir a verte o algunas cosas de las que has dicho. Me gustaría que Bueno, compartieras. no sé si tú viste, mandé un protocolo, si quieres que Yolanda te lo envíe, a donde digo exactamente una visión de lo que es el COVID, de dónde viene, qué nos quiere decir, qué lección tenemos que aprender de este virus y qué podemos hacer en nuestro estilo de vida. Hay una infinidad de cosas que podemos hacer. Desde luego, tenemos que tener mucho cuidado y mucho mayor conciencia de las precondiciones. La gente que tiene este síndrome metabólico, que tiene colesterol alto, que tiene hipertensión, que es diabético, que es obeso, pues ellos se tienen que cuidar 3 veces más. Una persona joven, fuerte y vigorosa, pues pasa el virus y prácticamente no deja ningún daño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de dejar de hacer daño, especialmente en alimentación, porque nuestro sistema gastrointestinal, ahí se cocina el 70% de nuestro sistema de defensas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar un sistema lo más limpio posible. Entonces, lo que recomiendo ahí es una muy buena nutrición, que es la dieta del Mediterráneo, que es la más conocida, alta en fibra y en productos sanos. Por el otro lado, a nivel digestivo, alimentar la microbiota con fibra sobre todo y hacer un ayuno nocturno, dejar descansar nuestra fisiología, porque gran parte de nuestra reparación es nocturna y muchas veces estamos enfrente de la televisión, que ya de por sí es contaminante para el alma, comiendo en unas papas fritas o una hamburguesa antes de dormir. Entonces, esa carga genera tal desgaste que nuestro cuerpo no puede con una cantidad tan grande de toxinas y entonces la lesión empieza a prevalecer y las fuerzas regenerativas innatas en nuestra fisiología empiezan a decrecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es esta báscula, favorecer todo aquello que aumente las fuerzas reparadoras en nuestra fisiología y ahí hay un sinfín de alimentos que pueden ayudar. Ahí te mando el PDF para que lo puedan ver tu auditorio. Y por el otro lado, tenemos que ejercitarnos, es una de las cosas que son muy importantes, hacer ejercicio porque el ejercicio genera una cascada de hormonas positivas, desde dopamina, serotonina, antidepresivos, y esto también tonifica mucho para que cuando venga una enfermedad seamos más resilientes. Y finalmente nuestro sistema nervioso, que un punto clave es un muy buen descanso nocturno. Entonces, prepararse para ese descanso, una de las fórmulas más importantes es el ayuno, donde hay un sinnúmero de investigaciones científicas que es como el tema de moda junto con la microbiota, que puede ayudarnos muchísimo
el generar ese silencio en la noche, no ver televisión, noticias, no exponernos a una luz de alta frecuencia, sobre todo con el influjo de la parte azul de la luz, que baja los niveles de melatonina y no permite que nuestro sistema nervioso se regenere, porque el sistema nervioso en la noche genera pequeñas contracciones y drena el sistema linfático cerebral y se limpia el sistema nervioso. Entonces, si empezamos a acumular basura en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, no respiramos bien, en nuestro sistema rítmico y finalmente nos alimentamos mal, pues empezamos a tener una toxicidad y esa toxicidad normalmente la podemos fácilmente palpar, los ojos están apagados, estamos cansados todo el tiempo, la tez en nuestro cuerpo, en nuestra cara ya no brilla, en fin, hay varios signos que nos están diciendo que nos estamos literalmente ponchando. Y eso es lo que hay que evitar, lo que hay que empezar es generar una fuerza contraria para que todo lo que hagamos en nuestro estilo de vida ayude a recuperarnos y a fortalecernos. Me imagino que todo esto aplica también a esta longevidad, ¿no? Todo esto de que estamos viviendo hasta los 90 años, pero que hay que tratar de llegar sanos, hay que, si no, ¿para qué, no? Todas estos consejos aplican exactamente igual. Ah, no, eso es seguro. Dentro de todos los acercamientos más importantes hoy en día en nutrición, son los que demuestran que esa nutrición nos lleva a una mayor longevidad. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, en vez de tomar una dieta de moda, paleo, keto, pura cosa cruda, lo que tenemos que estudiar es ver cómo nuestro ADN que se encuentra en el núcleo celular se encuentra protegido. Y ahí al final del ADN se encuentran las telomerasas. Y cuando esas se acortan, nuestro proceso de envejecimiento es acelerado. Entonces hay muchos aspectos como lo que decía, el buen descanso, el buen sueño, la muy buena alimentación, cómo eso protege a través de antioxidantes y de mejor oxigenación celular nuestro cuerpo y lo que le ayuda a la célula, a una célula le ayuda a las 70 trillones de células que tenemos. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es nutrir bien esa célula y no generar un estrés mayor en ella para que el ADN sea protegido y no pueda generar mutaciones tan rápidas o tan fácilmente. Tan fácilmente. Y dentro de tu parte de agricultor, ¿en qué estás trabajando? Bueno, en muchas cosas. Uno es en recuperar un conocimiento de los alimentos ancestrales, lo que nuestros antepasados cultivaban y comían y cómo lo hacían. Me dedico mucho a un banco de semillas, recuperar otra vez pues la semilla que es como el inicio de todo, porque gran parte de nuestras semillas hoy en día están manipuladas genéticamente o son hibridizadas y esto pues desde luego empieza a generar una falta de concentración de micronutrientes en los que nosotros estamos empobrecidos. Aunque estemos gordos y obesos, en el fondo estamos desnutridos y nos faltan muchas sustancias, uno porque el suelo está depletado y porque hemos perdido la biodiversidad, que es el seguro de nuestra salud en el mundo en general. En los últimos 50 años hemos perdido 40% de la diversidad biológica en el planeta Tierra. Quiere decir, en los últimos 50 años hemos perdido el 40% de la salud planetaria. Es un tema tan álgido como el cambio climático. Y no tomamos mucha conciencia de esto y yo creo que ese es el gran problema de nuestra salud y por eso el médico y el agricultor se tienen que volver a dar por lo menos las manos y no un abrazo, porque el agricultor es el que cultiva nuestra medicina. Como decía Aristóteles, que la medicina sea tu alimento, y yo creo que eso es totalmente cierto y que tus pensamientos y tus sentimientos sean tu medicina. Entonces estás trabajando en la búsqueda de la semilla y también te vi que estabas trabajando con las lombrices y el humus. Sí, sí, bueno, eso es parte de todo el sustrato fértil del suelo. Siempre tiene que tener muchas lombrices. Se dice que una tierra sana y fértil tiene 200 lombrices por metro cúbico.
A eso le tendemos aquí, todavía no llegamos, pero sí tenemos un lombricario donde cultivamos a nuestras chicas con mucho cariño y generan esta tierra negra que es el humus, que yo le llamo la medicina de toda la cadena biológica. Donde hay humus, donde hay lombrices, donde hay abejas, puede haber prosperidad para la siguiente generación. Si alguna de estas tres variables se van, la siguiente generación la va a tener muy, muy difícil. Uno, de recuperar su salud, y la otra es de aspirar a una salud porque ya no va a haber de dónde. Está tremendo, ¿no? Entonces, tu labor sí o sea, va jalando, o sea, tienes 23 años haciéndolo y has ido avanzando muchísimo y aprendiendo. A una microescala. Ojalá esto fuera lo común a nivel planetario. La mayor parte de la agricultura hoy en día es una agricultura intensiva basada en agroquímicos y pesticidas, terrible, que finalmente terminan adentro de nosotros. Entonces, pero mucha gente está despertando y está empezando a cultivar otra vez, y la agricultura es la madre de todas de nuestra cultura. Donde no hay agricultura y hay explotación, si explotamos la tierra, literalmente explotamos nuestra salud. Entonces, el recuperarnos otra vez con una tierra fértil, con alimentos cultivados con cariño y con inteligencia, podrían hacer una diferencia enorme en nuestros sistemas de salud, porque te decía que de cada 10 mexicanos, 7 muere por lo que come. Entonces, ¿para qué seguimos abriendo más hospitales de tercer nivel si el problema realmente es nuestro problema más grande, el de nutrición? Entonces, y la nutrición irremediablemente inicia con el cuidado del suelo. Entonces, lo que tenemos que hacer es regenerar una agricultura regenerativa que pueda generar otra vez la fertilidad, que es la madre de todo, y que esto pueda nutrir toda la cadena biológica, desde el insecto hasta finalmente al ser humano. Y esa es mi convicción de médico, por eso estoy dejando el consultorio cada vez más y me estoy dedicando más a ser campesino. Sí, y además estás haciendo una labor de educación, ¿no? O sea, creo que estás haciendo como muchos videos y muchas cosas para transmitir estos conocimientos. Sí, estamos, bueno, he estado dando seminarios sobre esto, sobre todo a médicos, pero ahora con la pandemia estamos abriendo una plataforma que se llama Doctor Dieter Lenoir, y en marzo lanzamos el primer seminario que se llama Deja de hacerte daño, límpiate y fortalécete, a donde vamos a hacer en 12 semanas un curso muy intensivo en el que tengas una manera de evaluar cómo está tu estado de salud o enfermedad, y después de hacer 12 semanas, cambios en alimentación, los cambios a nivel del polo rítmico a través de respiración y meditación, y finalmente cómo puedes mejorar toda tu parte cognitiva mental. Y eso lo tenemos dividido así en 12 semanas, y esperemos que con esto la gente ya no tenga que llegar al consultorio y que el médico se convierta más en educador que en estar dando consulta uno en uno, remediando las consecuencias y no pudiendo tener una influencia sobre la causa. A ver, esto está interesantísimo. Entonces son 12 semanas y empieza en marzo. ¿Y cómo la gente puede saber? ¿Y cómo, o sea, Hay, buscar? hay, hay una plataforma que todavía está inconclusa, pero ahí pueden ver, ahí hay 6, 7 cursos. Uno es sobre fertilidad de la tierra, otro sobre las abejas, uno se llama Educar a un niño es educarse uno mismo, otro es de medicina integrativa. Son como 7, 8 cursos. Pero el primero que estamos ahorita filmando para lanzar es este primero, en el que va a haber una encuesta de entrada, que es como un test en el que tú puedes llenarlo, puedes hacer todos los exámenes de laboratorio, química sanguínea, biometría, etcétera, indicadores de inflamación. Después iniciamos hablando sobre todo lo que es metabolismo, alimentación, microbiota, todo lo que tiene que ver con la parte de nutrición, que es donde entra el balazo hoy en día en el ser humano, para que puedas hacer los cambios paulatinamente. Y después a la cuarta semana, quinta semana, empezamos 4 semanas hablando sobre el sistema nervioso con toda su complejidad, y después al final terminamos con el sistema rítmico y con toda la parte emocional. Y con esto esperamos que haya un conocimiento
de una nueva imagen del ser humano y no desligar la emoción del pensamiento, del cuerpo, y que tengas cada vez más especialistas tratándote diferentes dolencias, sino que tú tomes mucho mayor conciencia y hagas un test de salida, otra vez una química sanguínea, una biometría, checar tus niveles hormonales y que tú puedas ser testigo que en 12 semanas tú puedes hacer muchísimo por tu salud y eventualmente evitar la mayor parte de las enfermedades crónico-degenerativas que nos están plagando hoy en día. Qué bueno que te pregunte esto. O sea, es que me parece fascinante. Qué interesante poder tener esa guía 12 semanas tú solito, ir aprendiendo y tener una radiografía, ¿no? Porque yo, o sea, realmente saber. Autoconocimiento, sí, y lo ideal es que cada quien se vuelva su médico interior, ¿no? Y que tenga las herramientas sustentadas en la ciencia y en lo que las culturas tradicionales hicieron. Viene muy bien documentado y estamos trabajando a marchas forzadas para sacarlo en marzo. Yo espero que en marzo ya está. Y entonces la gente que quiera echarse un clavado profundamente en su estado general y quiera empezar a entender más cómo se interconectan todos los sistemas y tener un nuevo conocimiento de sí mismo que pueda permitir pues un mayor potencial, porque cuando tú te involucras, pues ya no estás a merced de hospitales o de médicos. Y yo creo, soy fiel creyente, especialmente después de esta pandemia, que el médico ya no tiene que estar en el consultorio, tiene que convertirse en un educador. Y yo estoy convencido que hay que unir toda esta parte ecológica, agricultura, con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra parte emocional, y finalmente tocar la parte espiritual sin ningún dogma, saber cómo podemos recuperar sentido y significado y que la salud sea el abono para generar cada vez más significado y mayor potencialidad en el ser humano. Suena maravilloso. Pues te Muchas. invitamos, Concha, ojalá No, seas sí, por parte de este supuesto, paso. yo voy a ser parte de, me encantará, o sea, por supuesto que voy a echarme esas 12 semanas. En doctor Dieter Lenoir, doctordieterlenoir.com, puedes ya ver todo el temario de lo que se va a tratar. Sí, todos ustedes que nos están escuchando, de veras puede ser un cambio de vida radical. Desde que antes de terminar, lo que tú empezaste hablando cuando empezó toda la pandemia en marzo, estamos casi un año después. El comportamiento de todo esto te ha sorprendido. ¿Alguna sugerencia extra que nos des? Porque estamos asustados. No, lo que yo siempre digo, que el miedo es mal acompañante, ¿no? Pero como decía al principio y lo dije en marzo, que el problema no es el virus, sino es nuestra debilidad constitucional que permite que el virus esté generando tal pandemia, y eso nos tiene que concientizar que estamos mal así como estamos, ¿no? Que tenemos que dejar de comer chatarra y alimentos basura, calorías vacías, y que podamos empezar a nutrirnos de una manera totalmente diferente, que podamos pasar del miedo a la confianza con técnicas de meditación, de respiración, de ejercicio, que podemos hacer ayunos, que podemos ayudarnos con un sinnúmero de plantas medicinales, de homeopatía, de ciertos suplementos alimenticios de buena calidad. Y esto puede ser una diferencia entre día y noche. Yo lo he visto, he tratado ya más de 100 pacientes con COVID y sé que si ellos hacen los cambios adecuados, no corren el peligro o no llegan a las fases críticas de la enfermedad. Entonces, lo mismo que decía en marzo, tenemos que entender el mensaje. El virus es el mensajero. Si nosotros entendemos el mensaje, hay un dicho, una libertad, una lección aprendida es una libertad ganada. Y nosotros estamos en confinamiento, hemos perdido nuestra libertad y estamos con muy pocos recursos de antivirales y ahora esperando la vacuna, en vez de empezar a hacer una nueva reflexión de qué podemos hacer. Y siempre me ha parecido increíble que en todos los institutos de salud público en el mundo, todas las instituciones, nadie habla sobre la salud. Todo el mundo nada más está diciendo quédate en casa, desinféctate todo el día y espera la vacuna, ¿no?
en vez de decir qué puedes hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué dosis de vitamina D, zinc, vitamina A, C? ¿Qué frutas son muy favorecedoras? ¿Cómo puedes nutrir tu microbiota? ¿Cómo puedes recuperar un sueño reparador? ¿Qué otras posibilidades tienes en las que tú te involucres con un fundamento científico, con cosas que se saben, que hay mucha publicación de lo que podemos hacer, no remedios inventados al vapor, ocurrencias, sino cosas serias que podemos hacer, que están probadas por la ciencia, de cómo nosotros podemos ayudarnos en este tiempo de crisis a fortalecernos. Y para mí eso es lo más importante, repito, por eso la parte educativa y ser una voz en este mundo de caos y de miedo, de esperanza y decir, ¿saben qué, señores? Se puede hacer, nos va a pegar a todos, seguramente, como va de agresiva esta pandemia, pero que nos agarre bien parados, y para que nos agarre bien parados hay muchas cosas que podemos hacer nosotros, independiente de lo que pase allá afuera. Y seguramente si ya viene un problema mayor, pues tenemos herramientas en medicina moderna que son muy pobres hoy en día. Y bueno, ahora le estamos apostando a la vacuna, que esto todavía es una rifa, vamos a decir, porque todavía no está bien fundamentada y es un experimento que tendrá que comprobarse en 2 años si realmente fue útil o no. Wow, pues muchas gracias por estar en Enlace 50 y por la voz y por la educación y por todo lo que nos has dado. De veras, tú sabes las ganas Nosotros, que los tenía yo. cincuentones, nos tenemos que cuidar más. Los cincuentones, sesentones, setentones. El otro día dije, este programa es de los 50 a los 100 y tengo una señora que dijo, tengo 104 y lo escucho, o sea que Entonces ya súbele 10 añitos a ya, tu programa. ya nos vamos más para adelante. Dieter, Bueno, muchísimas gracias. esta señora de los 104 años es lo que siempre digo, que deberíamos de empezar a estudiar lo sano y no nada más verlo enfermo. Si nosotros invertiríamos los trillones de dólares que invertimos en investigación para tratar consecuencias patológicas, invertiríamos el 1% en estudiar el factor primario sano, creo que aprenderíamos mucho más. Es interesantísimo, me recuerda un poco todo el planteamiento de la psicología positiva, ¿no? O sea, ¿por qué no estudiar a los que están contentos, solamente a todos las depresiones, los locos, todas Claro. las cosas así? O sea, hay que estudiar por qué están bien los que están bien. Eso es lo que intentó Aaron Antonovsky en los 70, pero nadie le hizo caso cuando partió de este concepto de salutogénesis. Y yo creo que hoy en día es más importante que nunca empezar a estudiar otra vez el estado primario de la salud y aprender cómo cultivarlo y mantenerlo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, de veras, y pues muchas felicidades por todo lo que haces y de veras, que estés muy, muy bien. Gracias, Concha. Un abrazote y Yolanda te pasa los links y la información que necesites. Todo. Soy Concha Loportiga, regreso con ustedes en un momento. Quédense en Enlace 50. Oye.